Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Alexis Moreno y el día de hoy les presentaré un debate en el que discutiremos si Adolf Hitler fue culpable o no de sus actos. En este debate lamentablemente solo podré participar yo, pero incluiré argumentos de las dos posturas. Esta no es la mejor forma de hacer un debate, pero el objetivo es llegar al conocimiento, y eso es lo que trataré de hacer a través de los argumentos que presentaré. Para iniciar, daré una introducción de quién fue Adolfo Hitler y lo que hizo. Adolfo Hitler fue un líder alemán que dirigió la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, participó en la Primera Guerra Mundial como soldado y además tuvo aspiraciones artísticas como pintor. Llegó al poder declarándose Führer de Alemania e inició una política antisemita y antidemocrática, instaurando una dictadura en Alemania. Todo esto con un partido único, el partido nazi. Con su gobierno mejoró la economía alemana, pero además dotó de armas al ejército, algo que rompía con los tratados de Versalles. En 1939, Adolfo Hitler dirigía al ejército alemán para invadir Polonia, algo que daría inicio a la Segunda Guerra Mundial, el evento más sangriento que ha habido en la historia de la humanidad. Se le acusa de dar inicio a la Segunda Gran Guerra, además de ser el autor del genocidio más grande que se ha visto en la historia. Acusado de perseguir y llevar a judíos, gitanos y soviéticos a campos de concentración para dejarlos morir o ser asesinados. En 1945, al verse perdida la guerra, Adolf Hitler se suicida en su búnker en Berlín. Estas son algunas cosas que sabemos sobre Adolf Hitler. Ahora la pregunta ¿es Adolf Hitler culpable o inocente de sus actos? Iniciaremos con los argumentos de parte de la parte defensora de la inocencia de Adolf Hitler. Gracias. Para comenzar, me gustaría iniciar diciendo que las personas no son seres dicotómicos. No existen personas buenas o malas. Existen cantidades de maldad o bondad en cada persona que pueden ser cuestiones subjetivas. Como todos, Adolf Hitler tenía cosas buenas y hizo cosas buenas por su pueblo, tales como la primera campaña antitabaco en el mundo, ya que los nazis se dieron cuenta antes que todos que la nicotina era adictiva y el tabaco daba muchos daños a la salud. Además, no se le puede negar que mejoró la economía alemana, ya que cuando él llegó al poder, Alemania estaba sumergida en una fuerte crisis económica marcada por la hiperinflación. En su gobierno, Alemania se convirtió en el líder económico mundial. Gracias. Ahora continuaremos con los argumentos de la parte que considera a Hitler culpable. Gracias. Yo considero que Hitler debería ser considerado culpable, ya que él es el autor del mayor genocidio en la historia de la humanidad, promoviendo sus ideas racistas y basadas en el odio. Además de esto, él inició la Segunda Guerra Mundial, un efecto desastroso para la humanidad. Él lo inició ya que él fue el dirigente del ejército alemán en la invasión a Polonia, algo que daría inicio a la Segunda Guerra Mundial. Toda esta problemática inició desde que él rompió los tratados de Versalles, dotando de armas al ejército y amenazando a los demás países. Gracias. Ahora continuaremos un poco con los argumentos de la inocencia de Hitler. Si bien Hitler inició la guerra, él veía por sus propios ciudadanos, así como los líderes de los demás países lo hicieron por los suyos. Hitler vio por el pueblo alemán. Así como mejoró la economía, también buscaba mejorar las condiciones de los alemanes. No reconoció los tratados de Versalles porque eran muy perjudiciales para Alemania, y gracias a que los desconoció, él pudo mejorar el país. Si no hubieran sido por sus políticas, muchísima gente en Alemania hubiera muerto de hambre, hubiera perecido en miseria. Continuaremos con los argumentos de culpabilidad. Aunque Hitler haya hecho cosas buenas por su pueblo, eso no quita lo que le hizo a los judíos y a los demás países, ya que desde que rompió los acuerdos del Tratado de Versalles,
estaba amenazando a los demás países con una guerra, algo muy peligroso después de lo que se vio de la Primera Guerra Mundial. Además, durante la guerra, Hitler atacó e invadió a países declarados neutros, tales como México. Los nazis destruyeron a búnkeres petroleros mexicanos por sus intereses. Gracias. Ahora continuaremos con los argumentos finales de las dos partes, iniciando con la parte de la culpabilidad de Hitler. Para finalizar, me gustaría recalcar el nulo respeto a la vida humana de parte de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, ya que los nazis tenían como objetivo sistemático el exterminio sistemático de pueblos enteros. Su plan era acabar con todo el pueblo eslavo en Europa. Con esto me gustaría proporcionar algunos datos de las víctimas que dejaron los nazis. Los nazis acabaron con más de 16 millones de civiles soviéticos. 7.6 millones de civiles soviéticos fueron directamente asesinados en masacres por las tropas alemanas, además de 6 millones de polacos, de los cuales fueron 3 millones parte de los 6 millones de judíos asesinados por el régimen de Hitler. Diciéndolo así, solo se ven números, pero cada uno era una persona, con una familia, podría ser un hermano, un padre, una madre o un hijo. Muchas cosas que hizo Hitler estuvieron mal, pero todo esto vino a causa de las miserables condiciones en las que se encontraba Alemania en ese momento. Después de la Primera Guerra Mundial, los tratados de Versalles dejaron en una muy mala posición a Alemania. Con esas condiciones, el pueblo alemán estaba sumergido en un gran odio, y Hitler no estaba excluido. La diferencia es que él lideró al pueblo y lo sacó de la miseria. Entonces, ¿quién podría ser culpable? ¿El que los sacó de la miseria o el que los puso ahí y los llevó a tener condiciones que los llevaría a hacer actos extremistas para llegar a salir de esa miseria? Los que los pusieron ahí fueron los vencedores de la Primera Guerra Mundial, los mismos con los que se enfrentó Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Ellos deberían ser los responsables de toda esa muerte, ya que ellos pusieron al pueblo alemán en una situación que los llevaría al odio y al racismo. Todo esto es a causa de que las personas son consecuencia de sus condiciones materiales. Gracias. Al final es importante aprender de nuestros errores y aprender de los líderes que elegimos cada día. Hitler fue seguido por la mayoría de los alemanes en su momento. Por esto hay que crear un propio razonamiento crítico para crear nuestro propio criterio y no elegir a gobernantes que nos lleven a cosas tan malas como lo fue Hitler. Gracias por su tiempo.